hoy vamos a iniciar con este tema, mitos de la sexualidad. Y sobre todo uno de los temas que también son muy recurrentes, Alejandra, es este mito tan antiguo de la virginidad. ¿Por qué no entramos por ahí? Claro, cómo no, doctor. La virginidad es una construcción social, porque en este caso fisiológicamente es la ausencia o justamente la ausencia del himen lo que hace a una persona no virgen. Y entonces el himen no está justamente en esa telita que recubre la entrada de la vagina, sino que es psicoemocional la fase del coito en sí. Entonces, o del coito o de un contacto íntimo, porque no significa que una persona jamás ha tenido relaciones sexuales o que es virgen, justamente es virgen cuando jamás ha tenido relaciones sexuales. No cuando no tiene himen, porque muchas veces es el coito anal o por ahí juegos sexuales, y eso no significa que sea virgen una persona. La virginidad es una construcción social. ¿Por qué? Porque defiende al machismo y sobre todo los hombres reaseguran o reafirman la descendencia, doctor, porque es la única forma que tienen de saber que el hijo, que está embarazada esa mujer, es de él, que le pertenece. Entonces, esta construcción se ha hecho mítica en el sentido, sobre todo, de la fase religiosa con respecto a los valores, y determinadas culturas y religiones todavía la continúan vigente. Es más, en muchos pueblos colocan las sábanas, existen las virgueras, donde estas mujeres colocan el dedo con una sábana blanca y la colocan después fuera, colgando, sinónimo que antes de pasar por este hombre sí era virgen. Esto es mítico porque justamente el himen puede romperse de otras maneras. Hay hímenes que son tan elásticos que pueden llegar a solamente romperse con la cabeza de un niño, del bebé. Es decir, que se llaman hímenes complacientes, porque son muy elásticos, y por ahí la entrada del pene no significa que va a romper este himen. Hay otros que son cribiformes, hay muchas formas de hímenes. Pero, ¿sabe cuál es la función real de un himen? Justamente las niñas, la función que tienen es protegerlas de las bacterias, porque no tienen una flora vaginal suficientemente desarrollada. Por lo tanto, las adolescentes, cuando ya menstruan y ya tienen esta flora, ya no lo necesitan. Es decir, que pierde eficacia ese himen y ya por ahí se empieza a disolver o a desarmar. Y muchas mujeres lo han perdido haciendo equitación, deportes determinados, por ejemplo, la gente que hace gimnasias rítmicas y demás, o andar en bicicleta. Así que no es siempre así, que una mujer que esté por primera vez con un hombre tenga que sangrar. Y otro de los grandes mitos en la primera vez es el dolor. El dolor también puede llegar a ser una construcción social porque como es tabú y como es tan separado el tema del coito, como el placer relacionado con el dolor, ¿no? Entonces, no, te va a sangrar, duele muchísimo, duele si estamos tensas, duele si estamos nerviosas, duele si no estamos lubricadas lo suficiente. Entonces, lo que tiende a hacer la vagina es contraerse, comprimirse, a realizar una contracción quizá hasta vaginismo, que es la contracción involuntaria de la vagina, o puede producir vaginitis porque se cierra tanto que no permite esta forma de coito natural, ¿no? Entonces, eso es realmente un gran mito la virginidad, porque no pasa por una creencia de me mantengo virgen hasta el matrimonio, sino qué bueno que tú puedas decidir con quién en determinado momento, pero tampoco hay edad para
tener este contacto, siempre y cuando haya la precaución y la responsabilidad con respecto al acto en sí, y que sea por un acto amoroso, que sea una entrega de felicidad y de contacto, de unión verdadera, espiritual con el otro, ¿no? Que no sea puramente genital la primera relación sexual, sobre todo. Este tipo de vivencias, doctora, es más común en las personas que tienen información de sexología, o en las que no tienen ningún dato en cuanto a su sexología, a su sexualidad. Cuanto más educación sexual, cuanto más detalles haya sobre la temática, y no detalles falsos, me refiero a los detalles fehacientes, verdaderos, de libros determinados o de personas educadas en la sexualidad que pueden justamente educar, si es así, van a empezar más tardíamente, doctor, las mujeres. Ajá. Y los hombres también, porque van a responsabilizarse, van a saber que no es un acto porque sí, o porque todas las chicas de mi división, de mi grado, de mis compañeras ya han tenido en relación. Entonces es como para formar parte del grupo tengo una relación. No, digamos que cuando hay una educación frente a esto, empiezan más tardíamente las mujeres. Digamos, 19, 20 años sería una edad aproximada, con ejemplo, el respeto suficiente de ellas mismas, de su cuerpo, ¿no? Sí. Y del amor hacia el otro. Y también esto va a niveles culturales, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Por ejemplo, aquí estábamos viendo algunas imágenes de grupos jóvenes que generalmente se reúnen en las playas anualmente, y bueno, pues, de alguna manera también tienen algún tipo de relación física, relación sexual. Sí, bueno, esto ya puede estar ligado también al libertinaje. Tenemos que pensar en una libertad sexual ligada a la responsabilidad, que esto compete, ¿no? Ya en el momento que atravesamos esta etapa, ya perdemos esta inocencia natural de niñas, pero no se nota, mujeres, por favor. Muchos creen que la madre puede notar, o el padre puede notar por el ensanchamiento de las caderas. Eso es mítico, sí. Por el tono de la voz, yo ya reconozco que tú ya estuviste con tu novio. Claro, puede estar indagando en sus compañeras, en sus amigas, o revisando su bolsa a ver si tiene condones y demás, para averiguar, ¿no? O si está tomando pastillas anticonceptivas, si fue al ginecólogo sin su consentimiento. Yo creo que la mujer joven tiene que recurrir a la madre, y siempre y cuando esta sea flexible, abierta y espontánea, para poder entender la necesidad fisiológica de esta adolescente que está pasando a esta juventud, ¿no? Y a veces, bueno, en los pueblitos encontramos que las niñas pierden la virginidad quizá por abusos, pero no por abusos, digamos, que ellas no deseaban, sino que salieron con algún joven y ellas no pudieron poner el límite, no pudieron decir que no, y pierden su virginidad lamentablemente a los 15, 14, 16 años, y son muy chicas para determinar si es la primera vez es gozosa o no. Entonces se quedan como traumadas con este primer vínculo, y después esto lleva a una disfunción, quizá anorgasmia o falta de apetito sexual, ¿no?